Buenos días. Buenos días, profe y compañeros. Vamos a hacer el análisis literario sobre la novela de Mamita Yunai. Bueno, básicamente una breve sinopsis, no tan breve, pero sobre la novela. Esta toma inicio en la provincia de Limón, más específicamente en La Estrella, en la estación de trenes. Nuestro protagonista, José Francisco Cibaja, es fiscal del Partido Obrero, entonces tiene que ir a la región de Talamanca, más específicamente a Mure, para fiscalizar las elecciones que se van a estar realizando, para poder evitar que el partido oficialista termine haciendo fraude electoral como se ha hecho siempre. Entonces, durante la travesía se nos muestra todo el viaje que tiene que hacer, conoce a los indios y a un montón de gente que está pasando de las bananeras, está yendo para Panamá a trabajar en el canal. Después de las elecciones, igualmente se llega a cometer el fraude, solo que llegan como un pequeño acuerdo y todo, y se terminan devolviendo. Cuando llegan a Limón, se topa con un compañero de hace muchos años, y ahí pegamos un salto hacia atrás en el tiempo. Se nos habla de la historia que él vivió como liniero de la United Fruit Company, que el liniero básicamente el que trabajaba en la línea de tren, abriendo camino entre la montaña. Cómo era una vida horrible, que sufrían a cada rato de problemas médicos, psicológicos y de todo. Al final, uno de los amigos termina muriendo y el otro es encarcelado por intentar matar al contratista que los tenía. Después, la tercera parte ya nos devolvemos a la línea de tiempo original y nada más se hablan un poquitico y se desean suerte y cada uno sigue por su camino. Herminio siguiendo trabajando ahí en Limón y nuestro protagonista Cibaja se termina yendo a seguir politiqueando en San José. Y por último hay una especie de cuarta parte que es un discurso político que el autor Carlos Luis Fallas dedicó acerca de las huelgas que se están viviendo en ese momento, apoyando obviamente el movimiento obrero y cómo este tenía que sublevarse ante la compañía imperialista y la United Fruit. Una de las palabras que se repite mucho es el gangoche, que es una tela de baja calidad que usaba la gente pobre para hacer sacos y ropa. Y además la novela tiene un lenguaje muy coloquial y muy pachuco. La novela fue escrita por Carlos Luis Fallas, que fue un minero que trabajó durante muchos años en Limón. La novela tiene un movimiento vanguardista porque habla muchas cosas que no eran muy comunes en aquellos tiempos, como por ejemplo el imperialismo en la United Fruit Company y los conflictos entre los comunistas y el gobierno. Además también está el regionalismo y el criollismo, porque usa mucha de la cultura y formas de hablar de aquella época. Los espacios presentados en la obra, primeramente el físico, se nos muestran un montón de lugares de aquí de Costa Rica, más que todo durante la primera y la segunda parte. Se nos muestra el viaje que hace nuestro protagonista desde La Estrella, pasando por Bonifacio, Chase y Amure. Después en la segunda parte, los lugares de donde provenían todas las personas, de Quepos, Parrita, Esparza, Alajuela y San José. Después el espacio ético, básicamente nos muestra la ética que se tenía ya de los contratistas y los cabos ya superiores, que trataban a los linieros como si fueran ganado o esclavos, que no tenían compasión por ellos ni nada. Y también la ética que tenían los linieros, que consideraban al resto que están arriba como personas indeseables y no tenían ningún reparo en desearles la muerte o incluso intentar matarlos, digamos, insultarlos a cada rato. Después el socioeconómico, dice, nos muestra mucho la diferencia de clases, más que todo entre la gente que dirige los comisariatos y la gente pobre, ya sean los indígenas, que hay una parte muy importante donde en la primera parte, durante los políticos están comiendo y cuando dejan la mesa, los indígenas se tiran a ver qué pueden rascar de las obras, por ese nivel de hambre y de pobreza que ellos tenían. Y por el último espacio político se nos muestran las luchas, los problemas que se tenían entre el oficialismo y el comunismo. El tiempo es perturbado porque en la segunda parte pega un brinco hacia atrás y en la tercera regresa al presente. Y algunos símbolos podrían ser el proletariado y el capitalismo excesivo. Alguna práctica social distinta podrían ser
el fraude electoral y el maltrato hacia los trabajadores, que ninguno de los dos más era que todo condenado. símiles, y no lo consideramos tanto como una sátira, ya que muestra cómo era realmente la vida en aquellos tiempos y no se burla de eso. Bueno, las opiniones que podemos llegar a encontrar sería más que todo al final de la obra, en el discurso que hace el autor, donde nos muestra cómo él siente que el país se está cayendo a pedazos por la falta de patriotismo y por buscar un chivo expiatorio, por todos los problemas que tenían. Se veía a los trabajadores y al proletariado, al igual que los inmigrantes, más que todos los nicaragüenses, como el problema que estaban viendo el país, y básicamente vendían el país a la frutera con el fin de obtener más ganancias, Después, algunos estereotipos que podemos encontrar son más que todo hacia los negros y los nicaragüenses, y también hacia los lineros como tal. Se dice que los nicaragüenses hablan de cierta manera o solo hacen ciertas cosas, que los negros tienen también que hablan de tal manera que son medio tontos, y que los linieros son unos borrachos y solo pasan pensando en mujeres. Es una sociedad podrida, ya que tenía un sistema corrupto y los trabajadores no buscaban una forma de salir de ahí de una manera efectiva. Bueno, valores podríamos encontrar que al puro inicio se presenta como una esperanza que tiene el protagonista para un bien que él trata de hacer, yendo a Mure a fiscalizar de manera correcta las elecciones. Después, durante el resto de la obra, se nos muestra claramente un montón de antivalores, injurias, odio, maltrato, discriminación, perpetrados por muchos, no solo los protagonistas, sino también de personajes secundarios, más que todo, de cómo se odian mutuamente y todos intentan buscar un beneficio propio a costa del resto. El sistema era muy corrupto, las elecciones, y realmente a las personas de a pie no les importaba la situación de los linieros y de los trabajadores del Durante mundo. toda la obra hay un narrador en primera persona, que es nuestro protagonista. Durante parte de ella, en varios contextos, las herramientas discursivas que usan son más que todo los diálogos, podemos decir, tertuleando con el resto de personajes, las anécdotas que le han pasado, los chiles y todas las historias que han hecho, que eso le da vida a este mundo y nos hace ver toda la sociedad como era. Y también al puro final, que podemos ver el mismo discurso que da el autor acerca de todos los maltratos sufridos. Y en más de una ocasión hay un lenguaje muy técnico y muy bonito para describir a los pueblos indígenas o incluso a los negros, que nos habla de todo el maltrato que han sufrido y de qué manera ellos siguen levantándose y siguen intentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, gente. Una feliz Navidad, profe, que les vaya muy bien.